La dirección es Vernon Street. Un par de muchachos vinieron aquí y comenzaron a disparar. Un adolescente inocente atrapado en el fuego cruzado. Puedes estar parado en el porche de la casa de tu abuela y que te disparen. ¿Qué recuerdas? Es un sonido muy claro cuando se acercaron. Puedes escucharla silbándote. Un homicidio a sangre fría. Y nadie dice nada. El miedo que tienen esas personas es real. Tiene que ver con miedo a una represalia. Miedo a ser la próxima víctima, por así decirlo. Pero un investigador obstinado y una madre con una misión. Somos persistentes. Seguiremos intentando conseguir esa información. Iré por ti. Dime quién mató a mi bebé. Se rehúsan a renunciar a la búsqueda de justicia. Mi nombre es Ana Siga Nicolasi. En mis 2 décadas como fiscal de homicidios de la ciudad de Nueva York, vi cómo los homicidios afectan vidas más allá de la escena del crimen. Déjenme mostrarles la lucha por justicia para las víctimas y sus seres queridos. Esto es Justicia por Mano Propia. Cuando era fiscal en Brooklyn, con frecuencia descubría el daño y el dolor causado por delitos con armas de fuego. Los homicidios en las grandes ciudades no siempre llegan a las noticias, pero el impacto devastador que tienen en las familias y comunidades es imposible de sobreestimar. He venido a New Haven, Connecticut, una de las ciudades más antiguas en Estados Unidos. También es el hogar de la Universidad de Yale, la histórica institución que ha creado los líderes más importantes de Estados Unidos. Pero New Haven también tiene otra cara, en las que las líneas de la pobreza están bien delimitadas y los jóvenes con frecuencia son víctimas de las circunstancias. Pero ese nunca fue el caso de Jacob Crackett, de 15 años, un talentoso atleta y popular en la escuela. Por momentos parecía que Jacob vivía en una vida de ensueño. Era un joven con el mundo por delante que había capturado los sueños de su familia y amigos. Jacob era el más joven de los 5 hijos de su madre Lisa y un amable gigante. Cuéntame sobre su tamaño, tu bebé. Oh, Dios mío. Jacob era enorme, pero era un gran osito de peluche. Oh, él te daba besos húmedos en las mejillas. Cuéntame un poco sobre Jacob. Oh. Literalmente era como un rayo de sol. Y sé que la gente puede decir eso de cualquiera, pero él era... Ni siquiera sé de dónde vino. Era tan energético. Era una bola de energía, una bola de fuego. Era joven y, sin embargo, mentalmente parecía un anciano de 90 años. Saludaba a mi abuela diciéndole, ¿cómo estás, cariño? A los 15 años jamás le hablarías a alguien así. Estaba dispuesto a hacer lo que sea por ti. No era para nada pequeño, es decir, era enorme. Si necesitabas ayuda mudándote, de hecho, él me ayudó a mudarme. Solo querías hablar con él si tu día no estaba yendo muy bien. Aunque era un joven, te contaba una historia cómica que sabía y todo parecía empezar a mejorar un poco. Tenía una energía que era contagiosa en cualquier lugar en el que estaba. Amaba a su familia y amaba a sus hermanos. Era inteligente, amaba el fútbol, era bueno practicándolo, era increíble. Un joven increíble. Y su futuro era muy prometedor. Tenía el apoyo, tenía la iniciativa y tenía un fuego dentro de él. Por su madre y sus hermanos, de sacarlos del ambiente de gran ciudad en el que crecimos, para darles una mejor vida. Y solo tenía 15 años. Solía llamarme Mamá Lily. Mamá Lily, ¿qué hay para cenar? ¿Sabes? Mamá Lily, sírveme. Él llegaba de entrenar e iba a la ducha. Mamá, prepárame de comer. Estaba rica, caliente y lista para mi hijo. Sí, él comía. Era un joven enorme. Hola, primer año, ¿cómo están? Mi nombre es Jacob. Yo asisto aquí, juego aquí y esta escuela es genial, ¿no? Vengan aquí, esta escuela es increíble. Lo que tienen que hacer es esto, pero los reto a que lleguen. Será mejor que vengan aquí y vuelen. Tienen que volar, ¿entienden? Siempre les inculqué a mis hijos que no había nada que no pudieran hacer.
Jacob, el número 70, era una estrella en ascenso en este equipo de fútbol. Todos los que lo conocían creían que estaba destinado a algo grande en el campo y fuera de él. Pero Jacob tenía que superar los desafíos dentro de los peligrosos vecindarios de New Haven. Todas las ciudades tienen sus problemas, pero esos problemas implican más dificultades para los adolescentes, los chicos. Cuéntame cómo eso afectó la forma en la que criaste a tus hijos. Vivimos en el vecindario. Pero para mí no se trata exactamente de dónde vives, se trata de cómo vives. Verás, yo siempre le digo a mis hijos, eres joven, cometerás errores. Nunca cometas el error de que la policía me toque la puerta para decirme que te quitaron la vida. Un viernes por la tarde, en agosto de 2014, Jacob y su hermano mayor, Joshua, estaban con unos amigos en la casa de su abuela en Vernon Street, conscientes del toque de queda de su madre a las 9. Esa misma tarde, su prima Shayna Kendall estaba de servicio como detective en el departamento de policía de New Haven. ¿Qué recuerdas? Recibimos una llamada por radio sobre unos disparos. Le dispararon a alguien. Hola, ¿La dirección de la emergencia? la dirección es Vernon Street. Un par de muchachos vinieron aquí y comenzaron a disparar. Y lo que me llamó la atención fue la ubicación, que era en la Vernon Street. Cuando escuchaste Vernon Street, ¿tu familia vivía en esa Sí. área? Sí. ¿Había información sobre quién estaba herido? No, cuando recibimos la llamada, no tenía idea de quién era. Luego, cuando llegamos al hospital, nos dijeron que les habían disparado a 2 de mis primos. Mientras tanto, esa noche, Lisa, la tía de Shayna, recibió llamadas urgentes mientras estaba en un nuevo trabajo, ayudando a los necesitados en un refugio. Miré mi teléfono y estaba sonando. Pensé, ¿10 llamadas perdidas? Llamé al número y me dijeron, ¿habla Lisa? Yo respondí que sí. Él dijo, tienes que venir al hospital. Le dispararon a Josh y a Jacob. Solo grité. Pensé, ¡no! Me preguntaba, ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? Las noticias dejaron choqueada a toda la familia Crackett y también trajo un recuerdo desolador. 10 años atrás, en 2004, sobre la misma carretera, el hermano de Shayna, Jason, también fue víctima de violencia por armas de fuego. ¿Qué sucedió esa noche de junio? Jason estaba en la casa de mi abuela, en Vernon Street. Y los hijos de mi tía Lisa estaban ahí. Los chicos estaban jugando. Jason fue al porche delantero y se le acercaron. Y le dijeron a Jason que les diera todo lo que tenía. Jason se levantó para intentar entrar a la casa. Cuando se volteó, le dispararon en la espalda. Y ahí fue cuando mi tía salió a la carretera, porque solo vivía a unas cuadras. Y fue a ayudar a Jason y él le suplicó que no lo dejara morir. Y luego nos informaron que Jason falleció. Así que eso, sin duda, cambió la vida de toda la familia. Mencionaste que crecieron ahí y los claros desafíos a los que se enfrentaban. Pero ahora literalmente eso afectó a tu hogar de la forma más brutal, la pérdida de tu hermano. ¿Cómo te afectó eso? Cuando Jason murió, estaba perdida y me sentí derrotada. Sentí que la vida no valía la pena porque en cualquier momento puedes estar parado en el porche de la casa de tu abuela y que alguien te dispare. Sin embargo, no puedo hablar sobre la pérdida de mi hermano sin mencionar a los detectives que trabajaron tan duro para hacer justicia con la persona que mató a mi hermano. Y cuando no tenía ni la menor idea de qué hacer con mi vida, fue ahí, en uno de esos momentos, cuando pensé y me dije, aquí estoy, soy de esta ciudad.
Quiero hacer y ser exactamente lo que estos detectives eligieron ser para mi familia. Los detectives de la policía de New Haven finalmente arrestaron y acusaron a un ciudadano local de 22 años por el homicidio de Jason. 1 año y medio después, y luego de un juicio nulo agotador, el acusado llegó a un acuerdo por el homicidio. Lo sentenciaron a 30 años de prisión. Luego del calvario, Shayna tomó la decisión de comenzar una carrera en la policía. Cuéntame sobre tu transformación al querer ser parte de ese sistema, que era tabú cuando eras pequeña. Sí, así es. Intento creer en el bien mayor y ser optimista, pero con esto me di cuenta de que las personas son malas. Y a veces nuestro sistema no funciona. Y descubriendo y aprendiendo eso, algo se encendió en mí para decir, ¿qué más puedo hacer? Y ahora, 10 años más tarde, Shayna se sentó junto a su tía Lisa en el Hospital Yale de New Haven cuando el doctor les dio la noticia. ¿Qué recuerdas cuando llegaste? Te llevan a una habitación. Primero la señorita, el doctor vino y ella dijo, están operando a Jacob. Josh falleció. Entonces salgo y les digo a todos que Josh falleció. Me vuelve a llamar. Ella dice, lo siento mucho, pero cometí un error. Ella dijo, están operando a Josh. Jacob falleció. Fuiste de las primeras personas que habló con Lisa, Sí, tu tía. sí. Pero no sabía qué decir. Ya no tenía a su hijo menor. Y, como era de esperar, se derrumbó por completo. Y ella no era la misma. Simplemente no lo era. Lisa quería justicia, y la comunidad que podía ayudarla eran sus vecinos. Vernon Street conoce a mis hijos, ¿sí? Si sabes quién mató a Jacob, tienes que decirlo. Si lo sabes, iré por ti. Dime, ¿quién mató a mi bebé? La investigación estaba a cargo del detective Michael Wuchek. Cuando recibiste esa llamada, ¿qué información te dieron? Que había un tiroteo en esta intersección y que había varias víctimas. Esta área fue cercada y asegurada como escena de crimen. Cuando llegó la policía, ¿dónde estaban los diferentes hechos reveladores? Había autos, personas, estaban por todos lados. Bueno, cuando llegamos, descubrimos que había cartuchos en esta intersección, por aquí en esta esquina y por aquí en la carretera. También había vidrio roto y partes de un auto. Justo aquí sucedió todo. Debido a que era una cálida noche de verano, había entre 20 y 30 personas cerca y fueron testigos del incidente. Debido a que había tantas residencias alrededor, ¿qué conseguiste de los interrogatorios que se hicieron? Pudimos obtener una descripción física y de vestimenta de los tiradores. ¿Qué información obtuvieron en esa descripción? Bueno, que vestían shorts cargo, camisetas blancas y que eran bajos y fornidos. ¿Los testigos dijeron de dónde vieron salir a los tiradores? Sí. ¿Y dónde fue eso? Nuestros testigos dijeron que los sujetos se estacionaron justo aquí en esta intersección. Finalmente, todos los sujetos salieron del auto y caminaron por el patio de Davenport, que es esta casa que está justo en la esquina. ¿Y estaban esperando ahí? ¿Qué hacían mientras tanto? Pasaron algunos minutos entre que estacionaron el auto y salieron y ocurrió el tiroteo. Y pareciera que esperaban en la carretera a que se fuera ese auto. Si el Jetta está aquí, ¿dónde está cuando todos los ocupantes disparaban? ¿Están en el auto? ¿Salieron del auto? ¿Habían llegado? Todos estaban en el auto, justo aquí en la señal de alto, cuando todo sucede. Y los tiradores estaban atacando desde ambos lados.
Esperando más detalles de los delincuentes, el detective Wuchek localizó un video de vigilancia de cámaras fuera de una guardería cercana. En realidad el edificio estaba justo al lado, el edificio de ladrillos. Las cámaras están fuera de ese edificio. ¿Qué mostraban? Bueno, esa cámara desde ese ángulo pudimos ver esta intersección. Vemos el auto estacionado frente a Davenport 122. Vimos a los sujetos saliendo del auto y caminando por Vernon Street. Unos minutos después, mientras el auto estacionaba aquí, podemos ver a un sujeto en la esquina aquí disparando una pistola. En el video, aunque se ve a distancia, se puede visualizar qué sucede. Y podemos ver el retroceso de la pistola cuando es disparada. Y fue una cortina de fuego, dejando atrás 17 cartuchos de 2 armas diferentes. Luego los delincuentes escaparon en su auto. Como detective de homicidios, escuchas que ese es el panorama. ¿Qué implicaba para ti el tipo de crimen que tenías? No había denuncias de altercados o problemas que hubiesen sucedido antes del incidente. Y parecía que ese auto era el objetivo. Los ocupantes del auto, los 2 que sobrevivieron, ¿hablaron con ellos esa noche? Debido a su condición médica, no. El primo de Jacob, TJ, el conductor, increíblemente se recuperó de un disparo en el rostro. Pero a Joshua le dispararon con 5 balas y seguía en el hospital luchando por su vida. Luego de varias cirugías y miles de plegarias, finalmente recobró la conciencia y le dijo a la policía que se fueron de la casa de su abuela para llegar a las 9 p.m. Los crímenes entre chicas pueden ser... Ese día de agosto de 2014. Cuéntame sobre ese día. Bueno, no recuerdo demasiado. Recuerdo pasar el rato todo el día. Mi primo estaba con nosotros ese día, TJ, y nos llevaba a casa a la vuelta. ¿Y luego qué recuerdas? Estábamos en un Volkswagen. No había mucho lugar. Jacob estaba apretado atrás y Joshua adelante. TJ condujo por la cuadra hasta la intersección. Llegamos a una señal de detenerse y comenzamos a escuchar disparos. No estaba seguro de que nos estuvieran disparando hasta que comencé a escuchar que le daban al auto. Es un sonido muy claro cuando se acercaron. Puedes escucharla silbándote. Cuando escuchas que le dan al auto, ¿qué recuerdas luego? Todo sucedió muy rápido. Me di vuelta al asiento trasero y tiré a Jacob al piso. Y luego, mientras intentaba ver, me dispararon por la espalda. En ese momento continuaban los disparos. Acepté lo que creí que sucedería y ya sabes, estaba listo. Y luego se detuvieron los disparos. Joshua intentó escapar, pero la manija de su puerta en el asiento del acompañante estaba rota. Le dijo a su hermano que se salve y corra. Jacob salió del auto, pero luego paró a abrirle la puerta a su hermano mayor Joshua y liberarlo. Jacob abrió mi puerta y le dispararon 2 veces, por lo que él se cae sobre mí y creo que la adrenalina me debe haber impulsado porque salté y por lo que recuerdo creí que estaba corriendo. Creo que estaba cojeando. Joshua corrió media cuadra hasta la casa de su abuela antes de colapsar y luego miró hacia atrás buscando a su hermano Jacob. Pensé, Jacob, ve por Jacob. Todos estaban confundidos. Los escucho decir, ¿dónde está Jacob? Supongo que estaba en la carretera porque nadie sabía que estaba ahí. Nadie hacía nada, nadie venía a ayudar. No había nadie para ayudar. Solo seguía pensando, no lo sé. Solo pensaba que no quería estar ahí. A Joshua se lo llevaron apresuradamente al hospital, donde una cirugía le salvó la vida, pero no tenía idea de qué había sucedido con Jacob. ¿Recuerdas cuando recibiste la noticia en el hospital? Recuerdo que me desperté. No podía hablar en realidad, pero lo sé, eso me dijeron. Lo primero que dije fue, me escucharon decir su nombre y luego todos comenzaron a llorar. Tengo mucha culpa, pero... Pero sabes lógicamente que no deberías sentir culpa.
Si no le hubiese dicho que saliera del auto, no habría muerto. Pero le dijiste que salga para salvarlo. Sé que es una forma de verlo, pero no me siento así. Luego de 2 semanas en el hospital, Joshua volvió a la casa de su madre. ¿Te pudo contar lo que había sucedido? ¿O le llevó mucho Dios tiempo? mío. Cuando Josh volvió del hospital, yo solo lo escuchaba llorar a los gritos. Se desmoronaba. Y fui y lo abracé y él dijo, mamá, ¿me culpas? Le dije, no, hijo. No es tu culpa. No, no te culpo, Josh. No te culpo y no puedes culparte. Mientras la familia Crackett luchaba por sobrevivir, los investigadores intentaban identificar al asesino de Jacob. Algunos testigos brindaron descripciones básicas de los tiradores, pero nadie pudo o estaba dispuesto a identificar a los sospechosos. Esta cooperación limitada era un problema común para los investigadores y para Seth Garbarsky, el fiscal asignado al caso. Sin duda había muchas personas, pero no estaban dispuestas, por el motivo que fuera, a cooperar para nada al principio. Sí, desafortunadamente es común y tiene varios motivos. Tiene que ver con miedo a una represalia, miedo a ser la próxima víctima, por así decirlo. Pero también es el estigma en la comunidad. Tienen que volver a la comunidad de donde vinieron, luego hablar con la policía. Y desafortunadamente hay un estigma importante relacionado a cooperar con la policía, en particular en una investigación como este homicidio. En este caso tenías una comunidad donde el código era el silencio. ¿Cómo luchas contra eso? Probablemente esa sea la parte más difícil para la mayoría de los fiscales, luchar contra eso y la frase «los soplones terminan muertos», por ejemplo. Todos la conocen, pero a menos que vivas en esas comunidades y vivas eso a diario, no creo que entiendas cuánto impacta sus vidas. Jacob Crackett fue asesinado frente a docenas de testigos, pero a medida que pasaban los días sin un arresto, todo indicaba que su homicidio no iba a resolverse. El detective Wuchek no iba a permitir que eso sucediera, y como quiso la suerte, una llamada de un ciudadano preocupado daría una nueva vida a la investigación. Fue entonces cuando obtuvimos la información sobre el auto que huyó de la escena. ¿Cómo conseguiste esa información? De una ciudadana preocupada que estaba en la intersección de Congress y Davenport cuando sucedió el tiroteo. ¿Y qué dijo? Luego de escuchar los disparos y mirar por el espejo, vio a 2 sujetos correr hacia ese auto y al auto acelerar. Cuando el semáforo se puso en verde, ella cruzó la intersección y el auto la pasó y se quedó detenido en el siguiente semáforo donde había tránsito. Ella escribió la placa en el anotador de su celular y le brindó esa información a la policía. En el departamento de policía, los investigadores analizan la placa y coincidía con un auto de una agencia de alquiler local. Cuando tenías la información sobre esa placa de la agencia de alquiler de autos, cuéntame qué sucedió ahí. Fuimos a la agencia de alquiler de autos para buscar el registro de alquileres y descubrimos que el auto fue devuelto a la mañana siguiente. El tiroteo ocurrió el 8 de agosto, el auto fue devuelto a las 10 a.m. del 9 de agosto. ¿Conseguiste el nombre de la persona que había rentado ese auto? Sí. ¿Cuál era su nombre? Lamont Edwards. Lamont Edwards. ¿Qué puedes decirme sobre él? El señor Edwards tenía antecedentes y era conocido en la policía de New Haven. ¿Algo notable sobre ese nombre que lo conectara con cualquiera de las víctimas? No, de hecho, al principio el motivo parecía muy raro. No teníamos idea de por qué le dispararía a este vehículo. Los investigadores estaban ansiosos por analizar el auto de alquiler, un Kia Optima plateado, en busca de evidencias. Desafortunadamente, el auto había sido rentado a otra persona ese mismo día. La policía tendría que esperar hasta que el auto fuera devuelto para revisarlo. ¿Y luego? Bien, la policía a través del detective Wuchek pudieron obtener, creo que utilizando una orden de allanamiento, el video de vigilancia del auto que había sido devuelto. Y ese video mostraba al individuo, el señor Lamont Edwards, devolviendo el vehículo al día siguiente al tiroteo. Tenías el nombre, tenías el contrato de alquiler, pero ahora tenías un video de vigilancia que mostraba un rostro, una persona en esas imágenes.
No solo eso, en el video era claro, pero quizás lo que era más importante era la hora. Tenía un alquiler abierto. Había tenido este vehículo por cierto tiempo mientras arreglaban su vehículo, por lo que devolverlo al día siguiente era sospechoso. Los investigadores ahora tenían a un sospechoso, pero necesitaban pruebas. Y desafortunadamente, cuando el auto alquilado fue devuelto al día siguiente, la policía descubrió que había sido limpiado y desinfectado cuidadosamente. Eso frustraba las esperanzas de reunir pruebas forenses que conectaran a Edwards con el crimen. Para poder armar un caso contra él, necesitaban otros tipos de pruebas, y en este caso significaba encontrar testigos que pudieran identificarlo. Al principio sabías que había muchas personas afuera esa noche. ¿Cuántas de esas 20, 30 personas estaban dispuestas a decirte lo que habían visto? Al principio, solo pocos, 5, 6. Y de esas 5 o 6 personas, ¿cuántas dijeron quién había disparado? Al principio, ninguna. A veces, ya sea si tienes un sexto sentido como detective o debido a que sabes que saben más, sientes que tienes que presionar. ¿Cómo fue eso en este caso? Somos persistentes. Sabemos que las personas tenían información. Seguiremos intentando conseguir esa información. Las persistentes preguntas del detective Wuchek a los residentes provocaron preocupación en el vecindario, pero la familia Craggett lo vio de forma diferente. Las personas me llamaban diciendo: Lisa, ¿puedes decirle a ese hombre que deje de venir a mi casa? Y yo les respondía: bueno, no puedo hacer eso. Eso me dice que está haciendo su trabajo. ¿Qué significaba eso para ti? Escuchar eso, saber que no se iban a rendir. Fue como si me sacaran un peso de encima. Saber que esos investigadores están haciendo todo lo que podían para llevar a la justicia al asesino de mi hijo, de 15 años. Es lo mismo que experimentó la sobrina de Lisa, Shayna, durante la investigación por el homicidio de su hermano 10 años atrás. El apoyo que recibió mi familia de esos detectives y todo el cuidado y tener esas conversaciones sobre qué era lo que necesitaban de ellos es un buen sentimiento, porque sé que para mí usar esa placa significa mucho más. Significa darles la misma empatía, el mismo apoyo que yo recibí. Es algo primordial. Mientras el reloj corría y tenías esas conversaciones, una tras otra, con las mismas personas, finalmente tu trabajo tuvo sus frutos. Sí, teníamos personas que lo ubicaban en la escena. Un ciudadano estaba en contacto y habló con Lamont Edwards. En esa conversación, Lamont dijo: sí, yo estuve ahí, pero mi arma no mató a esos chicos. La declaración negativa de decir no era mi arma, ¿qué significaba para ti? Que su arma estaba ahí y que tenía esa arma, disparándola. Ahora que tienes esa información, ¿todavía no estás listo para arrestarlo? No. Pero además solicitamos órdenes de cateo para su registro telefónico. Y esos registros telefónicos incluían la ubicación del GPS de torres telefónicas y pudimos triangular su posición en el momento de esa llamada. ¿Eso qué te indicaba? Que al momento del tiroteo estaba en la esquina de una torre telefónica que está justo al doblar la esquina de la escena del crimen. Mientras se reunían las pruebas contra él, Lamont Edwards no aparecía por ningún lado, y a la policía le preocupaba que desapareciera para siempre. ¿En qué dirección continuó la investigación? Parte de la información que recibimos era que Lamont ya había cambiado su número de teléfono. A medida que continuamos investigándolo, era claro que estaba huyendo de la jurisdicción. Cuando la policía de New Haven descubrió que Lamont Edwards estaba huyendo del estado, se contactaron con el jefe de la policía para pedir ayuda. Juntos, las agencias estatales y federales dirigieron una búsqueda coordinada. No llevó mucho tiempo encontrarlo. Cuando lo hicieron, los investigadores tenían motivos para arrestar a Edwards por una violación de libertad condicional relacionada a una condena previa.
Y eso es el equivalente a una orden, por así decirlo, para esa violación de la libertad condicional. Y lo detuvieron en un vehículo en la 995. ¿En qué dirección iba? ¿Seguía en New Haven? Se dirigía al sur. Había dicho que iba a Nueva York. Sin embargo, la policía pudo rastrear un dispositivo de GPS en su vehículo. Y el destino en el GPS era California. Había más que eso cuando lo detuvieron. ¿Había algo en particular que notaron en sus respuestas? Al principio le mintió a la policía sobre su identidad. Había utilizado el nombre de su hermano y luego, aunque dijo que estaba yendo a Nueva York por un día o dos, parecía que había ropa para un viaje mucho más extenso. Edwards no estaba solo en el auto. Con él estaba una mujer llamada Keisha Hodges, que era la esposa de Edwards. Pero no estaban casados hacía mucho. No, de hecho, se habían casado al siguiente día hábil al tiroteo. Ese es uno de los detalles interesantes para mí como fiscal. Descubres que la fecha de esta boda y de inmediato piensas en confidencialidad entre cónyuges, ¿no? Como fiscales, cuando alguien está legalmente casado, no puede dar declaraciones sobre lo que habló con su pareja y me pregunto si ese fue el motivo, al menos de su parte, para este rápido ¿te casarías conmigo? Y sí. Claro, no podemos obtener ninguna conversación que haya ocurrido luego de que se casaran, y no puedo hablar sobre las intenciones del señor Edwards. Sin embargo, fue repentino, y su esposa había dicho que fue simplemente algo espontáneo. Sí creo que a veces las personas no entienden el privilegio, que es solo a partir de que te casaste, no lo que dijiste antes. Correcto. Y esa era una distinción crucial cuando entrevistaron a Keisha Hodges. Al hablar con la nueva esposa de Edwards, modificó lo que dijo con el tiempo. Así es. Al principio ella intentó brindar una coartada, diciendo dónde había estado. ¿Qué te dijo? ¿Dónde dijo que estaba esa noche? Que estaban juntos en su casa. Finalmente, cuando hablaron varias veces, modificó su versión. Así es. ¿Qué te dijo finalmente? Que no estaba en su casa en el momento del tiroteo. Por su parte, Lamont Edwards no hablaba. Sin embargo, los investigadores estaban progresando y con Edwards bajo custodia por violar su libertad condicional, ahora tenían el tiempo para construir su caso metódicamente. En todos los casos de homicidio, siempre hay una carrera contra el tiempo para encarcelar al asesino. Pero en este caso, de alguna forma el tiempo fue una ventaja. No tenías la misma presión al principio. Sí, sabíamos dónde estaba, no estaba libre. Y nos dio tiempo para armar una investigación completa y bastante exhaustiva. Y de hecho, este caso en verdad se extendió durante meses. ¿Por qué? ¿Qué provocó ese retraso desde el homicidio en agosto hasta que estuvieron listos para arrestarlo? Queríamos asegurarnos de hacerlo bien. Y hacerlo bien requería conquistar el talón de Aquiles de muchos casos de homicidios de las grandes ciudades, encontrar testigos dispuestos a declarar contra el acusado, y eventualmente la conciencia se apoderó de la comunidad. Y comenzaste a obtener información de otros lugares después de Sí, eso. así es. La comunidad empezó a acercarse y a brindarnos información que fue de mucha ayuda. Las personas afirmaban que Lamont Edwards había estado involucrado. Varios de ellos identificaron a Lamont Edwards en la escena, del lado del conductor y disparando una pistola. Que alguien se acerque y te dé información no necesariamente significa que la llevarás a la corte. No, para nada. Porque el miedo que tienen esas personas es real. Aparte de 2 primos asesinados con una década de diferencia, algo que me impacta es que hemos visto a nivel profesional y tú definitivamente a nivel personal ese miedo que sienten las personas a hacer lo correcto, el mismo código del vecindario, por así decirlo, que fue problemático en la investigación por el homicidio de Jason. ¿Lo viste repetirse una y otra vez en este nuevo caso de homicidio por tiroteo? Absolutamente. El miedo es fuerte. Así que, por un lado, quieres hacer lo correcto. Quieres decir la verdad y lo que presenciaste. Sin embargo,
¿Quién es la persona que te protegerá a ti de precisamente lo que presenciaste que le hicieron a la persona que estaba al frente? Los crímenes entre chicas pueden ser muy crueles. 10 meses después del homicidio de Jacob Craggett, el estado de Connecticut finalmente presentó cargos de homicidio contra Lamont Edwards. Pero como aprendí muchas veces en mi carrera, no había garantías de que los testigos se presentaran en la corte y testificaran. Cuando comienza el juicio de Lamont Edwards por el homicidio de Jacob Craggett, ¿cuál fue tu desafío más importante? Creo que los testigos. Porque mientras había varios tipos de pruebas, había mucho en juego sobre lo que obtendrías de los testigos. Absolutamente. Luego de meses de investigación, algunos ciudadanos se habían presentado e identificado a Lamont Edwards como uno de los 2 tiradores de esa noche. Pero debido a que el segundo tirador seguía sin ser identificado, gradualmente la colaboración de los testigos se esfumó. En cuanto al juicio, solo tenías a uno que en verdad fue y estaba dispuesto a decir, esta es la persona que vi allá afuera esa noche. Creo que finalmente solo había un testigo que identificó al señor Edwards como el tirador. Pero si piensas en la escena, entre 20 a 30 personas afuera, varios cartuchos, varios disparos, y solo una persona testifica para identificar al señor Edwards. Por lo que esa persona que se presentó, que tenía la valentía de enfrentarse al señor Edwards y decir que era el tirador, formó parte de la fiscalía. Mientras que la fiscalía no estaba obligada a demostrar el motivo, por mi experiencia, seguía siendo un problema frente a lo que pensaban los jurados. Las pruebas indicaban quién y apuntaban al qué. Pero ¿qué pasaba con el porqué de este caso? Las personas quieren saber por qué suceden los hechos, por qué un evento horrorífico como este ocurría, y francamente, la única prueba que fue brindada en el juicio para demostrar por qué el hecho de que el conductor del vehículo estuvo involucrado en una pelea con el hijastro del señor Edwards previamente. Entonces está el factor de la represalia del conductor. Pero desafortunadamente Joshua y Jacob sufrieron el daño colateral más grave. Correcto. Algo que el fiscal Garbarsky quería demostrarle al jurado era la absoluta brutalidad y osadía del ataque. Confiaba mucho en que las pruebas de balística y las fotos de la escena del crimen lo demostraban. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Todos hemos oído esa expresión miles de veces. Pero en este caso es un recordatorio muy crudo de lo que sucedió ese día. Creo que los orificios de las balas por sí solos se acoplaban a los 17 cartuchos que estaban en la escena. Eran claros indicios que alguien intentó asesinar a los ocupantes del vehículo. La familia de Jacob Craggett. Cuando pienso en este caso, me parece particularmente triste que este joven de 15 años en realidad estaba intentando salvar a su hermano cuando le dispararon. Cuéntame sobre la emoción de la familia cuando expusieron todo esto en la corte. Fue extremadamente emotivo, no solo por la trágica pérdida de un joven de 15 años que, según testigos, era un miembro prometedor de la sociedad. Gran jugador de fútbol, gran atleta, gran estudiante, pero también el periodo de tiempo que llevó a arrestar y acusar al señor Edwards debe haber afectado a la familia. Pero francamente creo que el más emotivo fue nuestro primer testigo, que era Josh Craggett, describiendo haber visto a su hermano morir en la carretera intentando salvarlo. ¿Cómo fue para ti tener que revivir esos momentos en el estrado, frente a una de las personas acusada de ser responsable? Básicamente les dije lo que recordaba, lo que viví en ese momento. Vi a mi hermano, su rostro. Es difícil no derrumbarse. Luego de 8 días de declaraciones, el caso quedó en manos del jurado. Cuando quedó en manos del jurado, finalmente comunicaron el veredicto. ¿Cuál fue? Fue culpable de todos los cargos. Cuando dijeron homicidio premeditado, ¿cómo lo declaran? Él dijo culpable. Pensé, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Por qué crees que esas palabras son tan necesarias, tan importantes para ti escucharlas? Porque alguien va a hacerse responsable de quitarle la vida a mi hijo. Por eso es que rezas. La sentencia total de Lamont Edwards fueron 85 años en prisión.
Durante 2 años y medio, Shayna Kendall siguió de cerca la investigación dentro del Departamento de Policía de New Haven. Para ella era importante que la madre y los hermanos de Jacob recibieran el mismo respeto y compasión que ella sintió 10 años antes. Hablamos del sistema y de cómo sirvió para tu familia apoyándolos y cómo fue el camino hacia el cierre. Fue largo y duro. Tú viste eso. Me pregunto cómo lo consideras un factor en la memoria, tanto de tu hermano como ahora de tu primo. Bueno, cuando pienso en ellos dos, pienso en sus espíritus y sus personalidades. No pienso en cómo fueron asesinados o lo que tuvimos que soportar del sistema. Así que eso se refleja exactamente en cómo yo los recuerdo. No tanto en su muerte. ¿Qué quieres que las personas sepan sobre tu hermano? Que era amado, que era una persona cariñosa. Sin pensarlo, cambiaría de lugar con él. Eso es lo que significa para mí. ¿Qué es lo que más extrañas de Jacob? Solo desearía que estuviese aquí. Todos los días ni siquiera quiero hacer nada. Porque sé que él no tiene la oportunidad. Me estaría sintiendo egoísta. ¿Qué puedes hacer lo que él nunca tuvo la oportunidad? Creo que mi deseo más grande para ti es que un día te despiertes y no sientas todo eso. Los únicos que se lo llevaron son las personas que dispararon. Y quizás vivir la vida que tú sabes que no pudo vivir es lo mejor que puedes hacer por él. Recordemos a tu hijo por lo que fue en la vida y qué quieres que las personas sepan sobre él. Era un ser humano, amable y respetuoso. No hay forma de saber cuán lejos hubiera llegado. Era un buen chico. Y yo voy a honrar el nombre de mi hijo. Hablaré con la gente, con adolescentes. Haré lo que pueda para contribuir con lo que yo viví para ayudar a otra persona. Una familia, tanta desolación. 10 años antes, Jason. En 2014, Jacob, con solo 15 años, asesinado. Pero no lo recordemos por cómo murió, sino por lo que amó: el fútbol, su familia y todo lo que daba a los demás: bondad, amabilidad y alegría. Y no olvidemos que este caso todavía no ha terminado. Había 2 tiradores que hasta el día de la fecha solo una persona ha sido responsabilizada. Por lo que si tú u otra persona sabe dónde está la clave, la última pieza del rompecabezas de la identidad de la segunda persona, preséntense en la policía para que el caso del homicidio de Jacob Craggett pueda finalmente cerrarse.